yo lo que se estaba dudando era las capas que usaba en los cortes. Digamos, que los edificios que quedarían cortados los puse en muros corte. Sí. Después no sabía si los que quedaban, digamos, por detrás, si se les veía el frente, es muros vista. Podría ser muros vistas, pero en realidad la capa que hay que utilizar son frente, primer plano y frente, segundo plano. Hay Ok. tres capas: frente, primer plano, segundo plano y sombreado, creo que se llama la otra, que es para que tengan la capa de primer plano los objetos que están enfrente, en vista, más próximos al observador. Bien. Capa frente en segundo plano, los que están más alejados, porque tiene un valor de línea más finito, un espesor. Perfecto. Y en el caso que tuvieran que rayar o pintar ese frente por algún motivo, está la tercera capa, que por ahora no la vamos a utilizar. Así que los objetos en corte, en muros corte, y los objetos que se los ve enfrente en el corte, o los objetos que van a dibujar en los frentes, van en muros frentes y en en frente primer plano y en frente plano. Buenísimo. Y la línea de tierra en la capa línea de tierra, obviamente. Bien, y después, profe, nosotros por donde hacemos el corte, ¿tiene que tener algo en específico? ¿O lo tenemos que marcar en el plano con alguna capa en especial? Los dos cortes son perpendiculares entre sí, uno longitudinal, el longitudinal finaliza en la calle Lobo del Vega, y un corte transversal que es paralelo a la calle Beethoven. Ambos tienen que cortar el terreno y las manzanas vecinas y las edificaciones vecinas. Estas dos líneas que yo he trazado no las tienen que materializar, las pueden dibujar como líneas auxiliares para poder saber, para poder tomarlas de referencia para dibujar el corte. Porque ¿cómo van a hacer el corte? Si yo sé que tienen que hacer un corte por acá y otro por acá, puedo trazar esa línea en forma temporal, después activo la capa línea de tierra, por ejemplo, y dibujo una línea de tierra determinada, ¿sí? Bien. Y después puedo trazar líneas auxiliares, esto ya lo hablamos, puedo trazar líneas auxiliares verticales que pasen por puntos característicos, por ejemplo, por acá y por acá, para saber hasta dónde llega la manzana, y después sigo trazando todos los puntos característicos. Entonces, cuando ya tengo esas líneas auxiliares, yo puedo modificar la línea de tierra, decir que a partir de este punto baja 15 centímetros, por ejemplo, es diferencia en esta escala, vengo hasta acá y después elimino la porción del dibujo que no corresponde que vaya. Las líneas auxiliares esas después las puedo eliminar. Bien. Y acá tengo que editar la línea de tierra con el comando recortar, decirle que esta porción no va porque ahí baja la calle. La ¿sí? calle. Bien, buenísimo. Tengo que dibujar los edificios. Para los edificios también puedo trazar líneas auxiliares, que las puedo dejar en el dibujo o borrarlas después. Entonces le digo que voy a trazar una línea auxiliar por este punto y por este punto de este edificio que estoy cortando. Y después voy al plano, activo la capa muros corte, y le digo que acá tengo un edificio que tiene, por ejemplo, 9 metros de alto, no sé, en base a la información que ustedes hayan obtenido en el terreno. Ahí ya tengo la línea de tierra y en la capa muros corte tengo los objetos que están cortados. Después les digo que, bueno, tengo objetos que están en vista, para eso voy a usar la capa frente primer plano. ¿Y qué objetos tengo en vista? Por ejemplo, este edificio vecino. Entonces, de nuevo, trazo líneas auxiliares que pasen por este punto y por este punto. Y en mi corte dibujo en ese lugar de la altura que corresponde, supongamos que este tiene 6 metros, dibujo estos objetos que están en vista. Estas líneas auxiliares después las pueden poner en una capa que la ocultan o la muestran, o las pueden eliminar definitivamente. Ahora es importante, mucha gente representa los cortes de esta manera, haciendo una línea que atraviesa todo el terreno.
Nosotros no trabajamos de ese modo, sino que insertamos en los extremos del corte un símbolo. Ese símbolo, si bien no lo han visto todavía, les comento a raíz de la consulta que ustedes me hacen, está en la librería de bloques que ustedes han descargado, donde está el rótulo, por ejemplo. Entonces, una vez que han descargado esa información, ustedes le pueden decir al programa que van a insertar un bloque. En este cuadro de diálogo, si yo despliego, fíjense que no tengo ningún bloque que sea el símbolo de corte, entonces lo puedo insertar desde un dibujo externo, hago un clic en examinar, y en el cuadro de diálogo busco en la carpeta que se llama símbolos, el símbolo de corte. Fíjense acá en la vista previa, ese es el símbolo que se utiliza. Cuando le digo que voy a abrir ese símbolo, acá lo traigo, y lo que se hace es indicar acá en el extremo del dibujo, como nosotros no vamos a ver la fotografía, puedo utilizar un punto por acá, por ejemplo, y le digo que ese es el corte AA o el nombre que ustedes quieran darle. Parece que la línea está cruzada, hay algo mal dibujado ahí, disculpen. Le asigno el nombre al corte y después lo selecciono para hacer la flecha del otro extremo, y con el comando simetría, que no sé si ya lo han visto en el video, hago una copia simétrica de este objeto y luego lo desplazo al otro extremo del plano. Y esta línea ya no la necesito más. Entonces, cuando voy a ocultar la imagen, cuando yo leo el plano que han hecho ustedes, o cualquier persona lee el plano que ustedes han hecho, sé que el corte AA pasa por acá, desde este extremo hasta este extremo, sin necesidad de trazar la línea completa, aunque les reitero, pueden encontrar planos de gente que la dibuja, pero en general entorpece la lectura del plano. Es suficiente con indicar dónde está situada la línea de corte en los extremos, y a su vez después, cuando hagan el plano, cuando elaboren la lámina, a este corte le van a poner acá abajo que se trata del corte AA, para que yo vea en planta por dónde pasa ese corte, y cuando vea el corte sepa bien qué es lo que está cortando. Profe, sí. ¿Me puedes mostrar de nuevo cómo ponía ¿cómo se llaman? Las verdecitas del final. ¿Los símbolos estos? Sí, eso, sí. Estos símbolos ustedes no lo tienen en el plano. Nosotros les hemos enseñado los símbolos con una librería que está en el aula virtual. Si ustedes descargan la librería, tienen artefactos sanitarios, mobiliario, artefactos de cocina, y tienen una carpeta que se llama anotaciones. Dentro de la carpeta que se llama anotaciones están los símbolos, entre los que se encuentra el símbolo de corte que vamos a utilizar, y en otra carpeta que se llama rótulos se encuentra el rótulo y el norte que tienen que colocar en las láminas. Okay. Algunos de ustedes ya lo han utilizado para la primera entrega que tuvimos el lunes en el taller. Entonces, como este archivo no está este símbolo no está en el archivo cuando yo lo necesito por primera vez, ahora yo ya lo tengo. Si no lo tengo el símbolo, cuando voy al comando insertar, yo acá estoy, vale la aclaración, ejecutando la versión clásica del comando insertar. Estaba esperando que alguno me diga, a mí no me aparece así, para aclararles la situación. Yo, como soy usuario viejo de AutoCAD, sigue siendo esta la forma que me resulta más cómodo de insertar símbolos, que es el comando insertar clásico. Fíjense que acá abajo dice Classic Insert. ¿Sí? Sí. Entonces, si yo ejecuto el comando insertar y despliego el listado de bloques disponibles en mi dibujo para insertarlo, fíjense que no está el símbolo de corte. Entonces lo tengo que traer de un archivo externo. Para eso hago un clic en el botón examinar. Se abre otro cuadro de diálogo en el cual yo puedo buscar la carpeta donde he guardado la librería 2021. Dentro de la carpeta están las anotaciones, el equipamiento de cocina, el mobiliario, los sanitarios, nada de eso vamos a utilizar por ahora. Voy a la carpeta anotaciones. Dentro de anotaciones tengo los símbolos que necesito para armar la lámina, que son los diferentes rótulos disponibles, o los símbolos que se insertan en el plano.
Los símbolos son objetos que no se materializan en la realidad, pero que me ayudan a una lectura más eficiente del plano. En este caso yo necesito el símbolo de corte. Entonces lo selecciono y hago un clic en abrir o directamente hago doble clic sobre el archivo que quiero insertar y ahora sí está dentro de mi dibujo y por lo tanto figura acá en la lista de bloques disponibles en el archivo. Entonces después le digo que voy a indicar el punto de inserción en la pantalla y voy a indicar el ángulo de rotación en la pantalla. Entonces hago un clic en aceptar. Acá aparece pegado al cursor el símbolo de corte. Y yo le digo que, por ejemplo, ahora vamos a marcar el otro corte. Este corte va a pasar por una línea cercana a esta línea de referencia, por acá, por ejemplo. Y con el mouse le puedo dar la rotación que más nos resulte conveniente. Y ahí he insertado el primero de los cortes. Cuando termino de indicarle a dónde va, yo le tengo que asignar un nombre a este corte. Este es un bloque particular, van a encontrar varios en la librería, que se llaman bloques con atributos. Los atributos son datos adicionales que yo le pongo al bloque. Este es uno de los bloques que me pide que le asigne un nombre. Entonces, cuando yo le defina este corte que estamos haciendo como corte A, probablemente el otro corte se llame corte BB para diferenciar uno del otro. Entonces acá es donde yo ingreso los datos que corresponden. Supongamos que no me gusta ni AA ni BB, sino que le quiero poner corte 1.1, puedo poner ahí corte 1.1. Hago un clic en aceptar y ahora el símbolo dice que se trata del corte 1.1. Okay. De nuevo esta imagen. Ahora, el símbolo siempre es el que está del lado izquierdo de la línea. Yo necesito representar otro símbolo en el otro extremo para saber por dónde pasa el corte. Entonces, para hacerlo, puedo ejecutar un comando que se llama simetría. En el comando simetría, yo selecciono los objetos de los cuales quiero hacer una copia simétrica. Una vez que selecciono esos objetos, hago un clic derecho para finalizar la selección y después le digo cuál va a ser el eje de simetría a partir del cual se va a generar una copia de ese objeto. El eje de simetría puede ser uno que pase acá por el punto medio de la manzana, por ejemplo, y con la ayuda del rastreo polar capturo una línea que sea exactamente horizontal. Le digo que no borre los objetos de origen y ahí ya tengo los dos símbolos de corte que necesito para interpretar el plano. Si ven que queda en un lugar ilegible, después lo puedo mover más abajo, más arriba, hasta donde ustedes vean que se interpreta mejor la información. Entonces, cuando ustedes diagramen la lámina, van a tener la planta con los símbolos de corte y van a tener el corte con el nombre que corresponde. Entonces, cuando yo vea un corte que dice corte 1.1, yo sé que se trata de este corte. Y cuando vea otro corte que se llama corte 2.2 o lo que fuera, es el otro. La línea estaba trazada, inclinada. Bien. Todo ese material está disponible en el aula virtual. Y en el otro sentido exactamente lo mismo. Ustedes dibujan a partir de esta línea auxiliar que yo he trazado, pueden dibujar en este lado del plano el corte que corresponde para que les resulte más cómodo. La documentación le va a quedar ordenada según el sistema que han visto en sistemas de representación, el sistema de representación Monge o Monge. Entonces después pueden armar la lámina en base a eso. Para dibujar este corte y este frente que están acostados, pueden girar la planta con este símbolo que tienen arriba a la derecha, se llama View Cube. Fíjense que acá tiene unas flechitas. Sobre esto van a ver unos videos más adelante, pero yo les voy adelantando porque ustedes necesitan usarlo ahora. Para dibujar el otro corte, pueden girar la planta con esta flecha y hacen lo mismo que hicimos hace un rato, ¿sí? Trazan las líneas auxiliares, la línea de tierra y después generan acá el otro frente y el otro corte.